Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al Comité GSC correspondiente al 23 de enero de 2019, calendario económico de hoy 23. Iniciamos con indicadores dados a conocer el día de ayer en horas de la noche. Los abordaremos con mayor amplitud en la sección de divisas, pero hay que reconocer que las exportaciones japonesas se han contraído 6.3% frente a una expectativa de contracción del 4.3% para el mes de diciembre de 2019 con respecto o en comparación con el mismo mes del 2018. La balanza comercial continúa deficitaria en Japón, cerca de 150 billones de yenes. El promedio de los últimos 12 meses es de 130 billones, cuando históricamente se ha considerado Japón un exportador neto en el mundo. Esta madrugada se van a conocer cifras de indicadores líderes en Japón, descendió de 90.9 a 90.8 y hoy ya se va a conocer cifras de inflación en Brasil, las cuales se ubicó en el 4.34%. Banco Central Europeo hace algunos minutos anunció que mantenía inalterada por lo menos su política monetaria en términos de tasas de interés y de compras de activos. Esperaremos a las 8:30 declaraciones de la presidenta Christine Lagarde. Y en los Estados Unidos estamos a la espera de los indicadores de inventarios de petróleo, donde anticipa un incremento de 800,000 barriles en la semana terminada el 17 de enero. Indicadores líderes que se espera digamos, una moderación de ese índice, más bien una contracción de menos 0.2%. El anterior indicador había estado estable, el indicador del mes de noviembre, y para diciembre, como manifestamos, se espera un retroceso. Este indicador ha venido presentando un descenso más o menos desde cierre del 2018 y actualmente, por lo menos en su media 12, se encuentra en el mínimo desde el año 2016. Así que hay un enfriamiento de la economía estadounidense, independiente de que haya en este momento firmado esa tregua con China, bajo el entendimiento, como hemos manifestado desde un comienzo, de que hay muchos temas por definir. De hecho, lo que se hizo por el momento es simplemente reducir las tensiones adicionales, pero las ya creadas se mantienen vigentes. En Estados Unidos hoy se tiene colocación de tesoros indexados a la inflación con vencimiento en 10 años por un total de 14 billones de dólares, y la jornada cerraría con las cifras de inflación en Japón, la cual pues se ha mantenido por debajo de los objetivos más de lo anticipado. De hecho, la inflación en Japón no está en niveles del 2% desde el año 2015, momento en que lo alcanzó, pero de manera muy transitoria. Con respecto a los mercados accionarios el día de hoy, unas particularidades interesantes. La primera, Shanghai descendió cerca del 3%. Autoridades chinas anunciaron mayores restricciones para los viajes de las personas, más bien hacia y desde las ciudades pues más afectadas o donde se identificó el surgimiento de este nuevo virus. Estamos hablando de la ciudad de Wuhan y otras dos ciudades cercanas. Un total de 20 millones de habitantes van a tener este tipo de restricciones, justamente cuando hoy, o bueno, mañana comienza la celebración del Año Nuevo Lunar en China, una festividad en la que pues supuestamente o tradicionalmente se registra altos desplazamientos de personas dentro o al interior del país para, pues obviamente por motivo de estas celebraciones. Por lo tanto, el día de hoy Asia había comenzado relativamente negativo ante el conocimiento de que se habían alcanzado ya la cifra de casi 600 personas infectadas, 17 víctimas, de las cuales pues obviamente la mayoría están en China. Recuerden que solo ha habido una víctima fuera de este país, que ha sido una persona que estaba en Hong Kong. Seguimos a la espera de las decisiones de la Organización Mundial de la Salud, que postergó para hoy la declaratoria de emergencia pública en términos de salud. Y obviamente estaremos muy pendientes de la evolución de pues este riesgo que tiene el mercado. Mientras tanto, ayer en los Estados Unidos, el Standard & Poor's 500 alcanzó los 3.338 puntos en la apertura de la jornada, nuevo máximo histórico. Sin embargo, a lo largo de la misma se fue disipando este movimiento favorable y terminó prácticamente sin cambios frente a la jornada del día martes. Continúa la temporada de publicación de resultados en los Estados Unidos. Tal vez lo más relevante tiene que ver con los anuncios de Ford. Si bien es cierto, su utilidad por acción, excluyendo temas
pues contingencias alcanzó los objetivos. Hay una contingencia que nos ha venido llamando la atención, son un cargo de más de 2 billones de dólares, porque como las tasas de interés han estado tan bajas, sus aportes a los planes de pensiones de las personas han tenido que aumentarse. Esos 2 billones son bien relevantes porque Ford no es la única compañía que tiene este tipo de planes pensionales en los Estados Unidos, independiente de que en los últimos años se haya cambiado el enfoque o la manera en cómo se han venido gestionando los viejos aportes que se están haciendo continúan impactando las utilidades de las empresas y es un efecto que es difícil de medir por parte de los analistas. Y en Europa hoy tenemos un retroceso acumulado semanal ya del 0.6%. Hoy el stock 600 estaba cayendo cerca del 0.3% hace algunos minutos. Así que el ánimo hoy en el mercado accionario ante pues transmisión un poco más fuerte de ese virus y los temores que esto puede generar desde el punto de vista de impacto desde la demanda, pues tiene por lo menos estancado esa dinámica alcista que veníamos presentando durante las últimas semanas en Estados Unidos y ha generado retroceso en Europa y una caída más fuerte en Asia, especialmente lo que fue China. Con respecto al tema de monedas y a pesar de todas estas tensiones, lo que vemos es que el dólar en términos generales o en agregados está relativamente estable tanto frente a monedas reserva como frente a monedas emergentes. Las noticias de el tema exportador japonés es llamativo, ellos vienen con contracción de exportaciones por cerca de unos 15 meses ya en acumulado, muestra una fuerte debilidad de esta economía altamente dependiente de sus ventas externas. Estados Unidos no está comprando más a Japón, a pesar de que la guerra comercial es entre Estados Unidos y China, y las esperanzas de Japón son las firmas de este acuerdo comercial que ellos realizaron con China, pero necesita que China también se dinamice, así que es un tema un poco preocupante. El otro indicador que se dio a conocer hoy de Japón, ese índice de indicadores líderes que mencionamos que estaba en 90.8, esos 90.8 es la cifra más baja o el nivel más bajo de la última década, así que Japón continúa ese proceso de debilitamiento. Recuerden que en Europa tuvimos esta semana indicadores esperanzadores para lo que es la confianza sobre la economía alemana, que tuvo un fuerte repunte y estuvo en máximos de los últimos 4 años. Con respecto al tema de petróleo, todos hablan entonces de este riesgo de pandemia y de sus posibles efectos sobre la demanda mundial de crudo que se reduciría y por eso el día de hoy estamos ya registrando la ruptura, por lo menos para el caso del WTI de nuestra zona de soporte que era 56.57. En este momento tenemos WTI en 55.69, espacio de descenso adicional hasta los $52. Recuerden que nosotros por lo menos estructuralmente creemos que el WTI debería estar oscilando o esperaríamos que estuviera oscilando alrededor de los 60 cuando se nos desalineó hacia arriba por estos riesgos geopolíticos, lo advertimos, ahora creemos que está muy bajo, pero pues la tendencia para las próximas jornadas continuará siendo a la baja, más aún cuando ya tenemos ese indicador técnico, no solamente para el WTI, sino también para el Brent, mostrándonos señal bajista, algo que no ocurría hace más de 3 meses en este mercado. A esto hay que sumarle otro indicador del día de ayer, inventarios API crecieron para crudo 1.57 millones de barriles, para gasolina y destilados 8 millones de barriles. Se entiende obviamente que en esta época del año cae la demanda por gasolina, teniendo en cuenta pues la temporada o la estación de invierno y que ya durante estas semanas pues es la parte más fuerte de ese pues comportamiento climático, pero pues obviamente en medio de todos estos anuncios de temores que tiene el mercado, pues el hecho de que crezcan los inventarios no permite que se apacigüe estos descensos. Y en temas de renta fija, los temores obviamente envían un poco parte de estos recursos para ser invertidos en títulos más seguros. Tesoros están llegando a niveles del 1.74. Este nivel del 1.74 es interesante, pues es un nivel técnico que en caso de superarse hacia la baja empezaría a alejarnos de ese objetivo del 2% y más bien diría que la tendencia también para el mercado de renta fija en los Estados Unidos estaría a la baja en términos de tasa de descuento o al alza en términos de precio. Y esto sin necesidad de tener pues indicadores adicionales de debilitamiento, algo que nosotros estamos ya pensando para los Estados Unidos este año. Si bien es cierto, nosotros no hablamos de recesión, creemos que una expectativa de crecimiento de 2% como la que tiene la Fed o el mercado puede ser una expectativa muy optimista y más bien estamos esperando crecimientos más cercanos al 1% que al 2%. Con respecto a esto, el Banco Central Europeo, como manifestábamos, hoy se reúne. Lo más importante dentro de unos minutos es ver cómo puede ser el cambio en la manera en que se transmite la política monetaria o lo que quiere informar la nueva presidenta Christine Lagarde.
están hablando o especulando sobre unos objetivos duales en términos de inflación. Veremos qué nos da a conocer más adelante. Por ahora, el concepto es que la irrigación de 20 billones de euros mensuales continuará y que la tasa de interés, por lo menos para los excesos de reserva, seguirá en menos 0,5%. Recuerden que en Europa cualquier persona que tenga más de 500.000 euros ahorrados tiene un alto riesgo de que las entidades bancarias le estén cobrando por tener esa liquidez quieta. Finalmente, en América Latina, en Brasil, la inflación relativamente estable. En la medición de cierre del año había estado en 4,31%. El mercado esperaba estabilidad y se confirmó relativamente a niveles del 4,34. Recuerden que en Brasil la meta de inflación es del 4,5% y el rango hacia arriba y hacia abajo no es de 1% como en todos los mercados, sino es del 1,5%, es decir, va desde el 3 hasta el 6%, así que ha venido cumpliendo sus objetivos inflacionarios y le da tiempo para mantener la política monetaria expansiva por parte del Banco Central. Recuerden, en resumen hoy, mercado accionario no muy afectado, pero se frena toda la tendencia alcista. En divisas, estabilidad del dólar. En petróleo, riesgo de o temores por el riesgo de una pandemia sí están afectando el tema del petróleo de manera importante, está rompiendo los soportes que teníamos y nos está mostrando señal bajista de corto plazo. Y en renta fija, refugio, tasas de tesoro está alcanzando un nivel muy importante, por lo menos desde el punto de vista técnico, unos 74 para tesoros a 10 años que hay que estar evaluando. En caso de cerrar hoy por debajo de ese nivel, se configuraría una nueva tendencia bajista, posibles objetivos entonces hacia niveles del 1,50 o menos. Eso es todo por ahora, los dejamos con Daniela, Raúl y Sharon para la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. El día de ayer, el DANE reveló el indicador de seguimiento a la economía. Este se ubicó en 118,44 en noviembre, representando un incremento de 2,9% con respecto al mismo mes de 2018, y donde el mercado esperaba un 2,5%. A pesar de que el crecimiento fue mayor a lo que se esperaba, este fue menor al registrado en octubre, que fue de 3,33%. Para el periodo de enero a noviembre de 2019, el ICE en su serie original registró un crecimiento de 3,14 respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que para el 2018 registró un crecimiento de 2,68. Por otra parte, el presidente de Asobancaria anunció que el gremio mantuvo la estimación del PIB de 2019 en 3,2% y espera que en el 2020 este crezca a 3,4%. Esto sustentado por el incremento del consumo de los hogares, el cual crecería un 4,6% en el 2020. Asimismo, Asobancaria resaltó que el sector financiero crecería 6,4% gracias a la expansión de la cartera comercial y a un ambiente más propicio para la inversión. Afirmó también que el sector constructor mostraría una recuperación destacada en este año al pasar de una caída del 1,4% en 2019 a un crecimiento de 2,7% para 2020. Por último, el FEDesarrollo reveló el índice de confianza comercial, que fue de 28% en 2019, superando en 1,2 puntos porcentuales al de 2018. Esto gracias principalmente al aumento del nivel de existencias y en menor medida a la expectativa económica de este gremio. Asimismo, la confianza de los industriales también aumentó y terminó el año en 6,8%, que es el resultado evidenciado más alto desde 2011, donde alcanzó un 7%. Esto además refleja un aumento de 5,3 puntos porcentuales respecto al dato del año 2018. Este resultado se debe principalmente al volumen actual de pedidos, que fue el ítem del índice que más aumentó. En segundo lugar, por las expectativas de producción para el próximo semestre. Esto es todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario. Gracias, Daniela. El Colcap pierde valor por segunda jornada seguida, principalmente destacar que esto es contrario a lo observado por los principales índices en el mundo, donde los bajos volúmenes de negociación fueron los principales protagonistas de la jornada. Tan solo se negociaron 59.000 millones de pesos, la especie más negociada fue Ecopetrol con 13.000 millones, la más valorizada fue preferencial a Bebillas con 8,6% y la más desvalorizada fue Grupo Bolívar con un 2,5%. El día de hoy, el índice colombiano podría mantener un débil comportamiento, monitorear de cerca este nivel de los 1.650 puntos, teniendo en cuenta un entorno de mayor aversión a riesgo el día de hoy ante estas noticias que generan preocupación en los mercados por parte del virus en China.
Por el lado de noticias, según diferentes medios de comunicación, habría un candidato bastante optado para ser el nuevo presidente de la ETB. Hablamos de Mark Eichmann, el cual es un profesional de altas calidades, de gran experiencia en el sector de telecomunicaciones. Fue presidente de UNE y actualmente gerente de planeación y nuevos negocios de TGI. TGI es la transportadora de gas internacional del Grupo Energía Bogotá, y también ocupó varios cargos de Telefónica Movistar. Como tal, la designación de él como presidente podría ser noticia positiva a la compañía, teniendo en cuenta la experiencia que ha tenido él sobre el sector. Por otra parte, el mercado está pendiente en cuanto al Grupo Energía Bogotá, donde la alcaldía convocó el próximo 31 de enero una reunión extraordinaria de accionistas, donde el principal punto a discutir es la elección de los miembros de la junta directiva del grupo. A su vez, en línea con lo esperado, el 28 de enero, Avianca definiría la cancelación definitiva de la ruta Cartagena-Miami. Cabe recordar que, según las palabras del presidente Anko van der Werf, considera que es una ruta que no es rentable del todo, y como tal, la estrategia de la compañía está muy optada hacia principalmente buscar rutas con mayor posibilidad de rentabilidad, teniendo en cuenta el entorno que está viviendo Avianca ante el aplazamiento de la gran parte de su flota. Por las recomendaciones en la jornada del día de ayer ganaron valor, excepto principalmente de preferencia el Grupo Argos y Canacol. Sin embargo, no hay mayores cambios desde el punto de vista fundamental sobre esta. Consideramos que para las especies que están en niveles más desvalorizadas, teniendo en cuenta las preferenciales, es decir, preferencial Grupo Sur y preferencial Grupo Argos, consideramos que es un importante nivel para entrar, y consideramos que el potencial de valorización es alto, ya que el spread contra su especie ordinaria sigue ubicándose en máximos de varios años, es decir, estamos hablando que son entre unos más de 3.000, 4.000 pesos. Por otra parte, en cuanto a Canacol, cabe monitorear de cerca que se seguirán observando flujos de venta hasta el 31 de enero, teniendo en cuenta la reducción de su participación en el índice Colcap. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Avianca, la cual en la jornada del día de ayer se valorizó levemente, con destacar principalmente Avianca que el martes se valorizó y finalmente logró vulnerar este canal. El día de ayer se desvalorizó, sin embargo se mantiene por encima del canal. Consideramos que en la medida que se mantenga por encima de este techo, que estaría cerca de los 1.940 pesos, el potencial de valorización sobre la especie es relevante. Cabe recordar que este nivel que vulneró el canal coincide con el Fibonacci del 38.2%, lo cual daría espacio a buscar el 50%, que estaría cerca de los 2.200 pesos. Es decir, en la medida de que, sin embargo, cabe recordar que este movimiento fue con bajos volúmenes de negociados, tan solo fueron 300 millones de pesos, lo que equivale alrededor de unas 29 transacciones solamente. Es decir, para que si se mantenga ese buen comportamiento a Bianca, consideramos que debe haber un mayor apetito por parte de los inversionistas y los agentes del mercado. Por otra parte, tenemos la acción de Ecopetrol, la cual, como lo veníamos observando, perdió el 3.400. Según el indicador técnico, nos muestra un agotamiento de la tendencia alcista. Consideramos que el día de hoy también podría desvalorizarse, teniendo en cuenta un retroceso en los precios del crudo ante esta preocupación del virus en China. Destacar principalmente que el crudo en referencia Brent está cotizando sobre los 62,16 dólares por barril, y está retrocediendo en 1,66%, es decir, desde el punto de vista fundamental no hay mayores sorpresas en Ecopetrol, y este importante upside que se dio teniendo en cuenta la subida de los precios del crudo está perdiendo como tal cada vez más valor. Un tema también relevante a monitorear es el fracking. Sin embargo, cabe recordar que no hay noticias relevantes hasta la fecha y estaremos como tal pendientes. Eso fue todo por el mercado accionario y los dejamos con dólar con Daniel. Como manifestamos en la sección de divisas internacional, el dólar estaba en términos agregados relativamente estable. En América Latina tenemos valorizaciones del peso chileno cerca del 0.20, 0.30%, pero pérdidas del peso mexicano 0.1 y del real de Brasil 0.2. Hoy el peso está abriendo muy parecido al cierre del día de ayer, 3.300
33 pesos tenemos actualmente. Ayer había cerrado en los 3.331,50, negociando cerca de 1.100 millones de dólares en la última jornada, muy en los promedios históricos. Desde el punto de vista técnico, dólar se acercó mucho durante las últimas dos jornadas a ese nivel de resistencia de 3.360 que habíamos mencionado previamente. Ahorita está en un proceso de retroceso. 3.330 es como el nivel de la mitad del rango o de esa banda que esperamos de negociación, y obviamente el 3.300 como nivel de soporte un poco más rígido. Por el momento no tenemos grandes razones para esperar valorizaciones adicionales del peso o caídas del dólar, teniendo en cuenta pues todos estos riesgos que estamos hablando desde el lado de la salud internacional. Y por otro lado, recuerden que hace 2 días tuvimos en Colombia la información de ese abultado déficit de la balanza comercial, 1.6 billones de dólares en solo noviembre, lo cual pues obviamente genera presiones alcistas para el mercado cambiario. Eso es todo por el día de hoy. Los dejamos con Sharon para la información del mercado de renta fija. Les damos nuestras recomendaciones para títulos de deuda corporativa en referencias a corto plazo en títulos indexados a la IBR con opción de diversificación en IPC y tasa fija, al igual que títulos entre 2 y 5 años en tasa fija. En general, la curva sigue presentando valorizaciones en todos los papeles, a excepción de los TES VR que acumulan 3 días de desvalorizaciones. Los TES continúan presentando valorizaciones y en la jornada anterior los TES del 24 cerraron al 5.115%, mientras que los TES VR cerraron al 5.77%. La curva de TES en pesos se valorizó en promedio 5 puntos básicos. De igual manera, la curva de TSUR se valorizó 1.79 puntos básicos. En deuda corporativa se operaron alrededor de 10.000 millones. Se operaron alrededor de 10.000 millones a través del sistema transaccional y 629.000 millones por registro. Lo más transado durante la jornada fue tasa fija del 20, del 22 y del 21. Adicionalmente, el gobierno confirmó los datos acerca de su emisión el martes por 1.543 millones de bonos globales con vencimiento en el 2030 a una tasa del 3.128 y colocó 300 millones adicionales del bono global del 49 a una tasa del 3.968. La nación recibió órdenes totales por cerca de 7.400 millones de dólares, que es 4.5 veces el monto emitido. Adicionalmente, recompró 514 millones del bono global 2021 y no recompró papeles con vencimiento al 24, como se había reportado. Esta operación de manejo de deuda cubriría la mayor parte del plan de emisiones externas del 2020, según el Ministerio de Hacienda. Eso fue todo por el comité del día de hoy. Los esperamos mañana. Muchas gracias y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.